Likutei Sijot. Bayera. La prueba que Dios sometió a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac constituye la apertura y la concesión de fuerzas para el servicio de Mesirut Nefesh de los judíos de todos los tiempos. En esta sijá el Rebbe explica que la prueba que Dios sometió a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac constituye la apertura y la concesión de fuerzas para el servicio de Mesirut Nefesh de los judíos de todos los tiempos. Esta traducción al español es libre. La original está en Yiddish. La prueba que Dios sometió a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac constituye la apertura y la concesión de fuerzas para el servicio de Mesirut Nefesh de los judíos de todos los tiempos. Bueno, sijá 3. En relación con la prueba de la caída, la atadura de Isaac, que fue la 10ª, de las 10 pruebas con las que fue atado o las fue probado Abraham Avinu, dice la Gemara en Sanedrín 89b que la intención de las palabras de Dios a Abraham: toma por favor a tu hijo Isaac y vete a la tierra de Moría y elévalo allí como holocausto, es que con ese tono de pedido especial Dios le transmitió que si bien ya lo había probado en varias oportunidades y todas fueron superadas con éxito, en ocasión de la caída le suplicó diciendo: ahora supera para mí esta prueba para que no digan que no hay valor en las anteriores. En esto hay un punto que debemos comprender. ¿Cuál es la razón por la cual, si Abraham no hubiera superado la prueba de la caída, se diría que no hay valor en las primeras? Después de todo, esa supuesta situación solo hubiera significado que su abnegada entrega no era de la magnitud que se requería para la prueba de la caída. Pero de ello no habría evidencia que todas las pruebas anteriores en las que Abraham se mantuvo firme carecen de valor. Lo que explica en Aruch Lanner que el término anteriores alude a los milagros que Dios hizo para Abraham. O sea, para que no digan que Dios los hizo en vano, es muy forzado. Es obvio que sería improcedente interpretar así el comentario de Rashi que se ocupa del sentido literal de la escritura, orientado para que lo comprenda un niño de 5 años que recién se inicia en el estudio de la escritura. Y especialmente considerando que la prueba de la caída fue una prueba sumamente difícil. Bueno, nótese lo escrito en varias fuentes, entre ellas Discurso Hasídico Seyom 5694, impreso en Sefer Hamarim Kuntreisim, volumen 2, página 642, Likutei Sijot, volumen 2, página 378. En general, sobre el episodio de la caída, que es la fuerza y el mérito de Israel ante su Padre Celestial, y por eso está en nuestros labios, en nuestras plegarias todo el día, es conocido el interrogante: ¿por qué recordamos siempre la atadura de Abraham a Isaac, más que las ataduras de todos los piadosos y santos que entregaron sus vidas por la santificación de Dios, como Rabbi Akiva y sus colegas y todos los santos de cada generación? Especialmente considerando que en el caso de Abraham, Dios le habló diciendo: toma por favor a tu hijo Isaac, mientras que aquellos santos entregaron sus vidas por la santificación de Dios, lo hicieron incluso cuando Dios no les habló. Tanya y Greta Hakodesh. Una explicación similar figura de varias fuentes más. Responder que entregar al propio hijo por la santificación de Dios es mucho más difícil y requiere un compromiso más profundo que la disposición a entregar la propia vida no es suficiente. Porque incluso en otra generación, mucho tiempo después, ocurrió la conocida prueba de Haná y sus 7 hijos. Y sobre eso, la propia Haná dijo: tú, Abraham, altaste un altar y yo até 7 altares. Y de manera similar, posteriormente, en tiempos de persecuciones, sucedieron eventos en que los judíos entregaron por la santificación de Dios no solo sus propias vidas, sino también la de sus hijos, como es sabido. Sefer Haikarim, el libro de los principios, explica que lo novedoso es la atadura de Isaac
radicó en que ese acto no intervino en nada que implica obligación en absoluto, porque incluso el mandamiento de Dios no lo obligaba. Y esto es lo que nuestros sabios de bendita memoria aclararon sobre el versículo Dios elegirá. Abraham dijo ante el santo, bendito seas, soberano del universo, es algo claro y conocido ante ti que en el momento en que me dijiste, toma por favor a tu hijo, tu único hijo, al que amas de Isaac, y elévalo como holocausto, yo podría haber dicho, ¿acaso no me has dicho ya que en Isaac será llamada tu descendencia? Pero no dije así, en cambio dominé mi compasión y no cuestioné tus decisiones. De esto se deduce claramente que incluso en función del mandato divino, Abraham no estaba obligado, ya que podría haberse excusado con una legítima razón si hubiera querido. Según esto, Ran explica lo escrito aquí, toma por favor, como expresión de súplicas, porque en efecto era un ruego y no una imposición. En Derayot Haram, sexto discurso, página 105 adelante. Comentario de Ram sobre la Torá en este versículo. A diferencia de los santos que entregaron sus vidas santificando a Dios en generaciones posteriores, lo hicieron en virtud del mandato del Altísimo. Se les santificaba entre los hijos de Israel. En Mor 22:32. De todos modos, esta no es una explicación suficiente, ya que además que es forzado a decir que podría haber dicho, etc., y dado que Dios lo expresó como un pedido especial, entonces no significó una obligación, ya que cuando Dios solicita algo, incluso si es algo que puede ser discutido, es una obligación, especialmente cuando hablamos de Abraham, además de esto. También, entre los santos mencionados, hubo algunos que la entrega de sus vidas por la santificación de Dios no fue por obligación o mandato de la Torá. Al contrario, tuvieron que buscar un permiso según la ley judía que les autorice a morir como mártires. Y es conocida la discusión al respecto de si está permitido entregar la vida en una situación en la que según la ley se debe transgredir y no morir. Es sabida la explicación que la filosofía hasídica aporta sobre este asunto. Sefer Hamarim 5678 y 5688. Likutei Sijot, volumen 10, página 46. La novedad de Abraham Avinu residió en que él fue el primero en superar una prueba de Mesirut Nefesh, que sería entrega total hasta poner en riesgo la vida. Y esto se considera un gran mérito, ya que el comienzo de cada cosa es más difícil, tal como se dice comúnmente, que todos los comienzos son difíciles. Pero una vez que Abraham inició el camino, abrió el canal de Mesirut Nefesh, y así se desplegó en el mundo la factibilidad y capacidad de una entrega semejante. Por lo tanto, de allí en adelante, esta actitud es mucho más fácil, ya que solo requiere manifestarlo y llevarlo al estado latente y potencial a la práctica concreta. Sin embargo, hay un punto que aún no se comprende. El concepto de entrega, en su formato de Mesirut Nefesh, al renunciar a la propia vida en aras de Dios, ya se había manifestado en la práctica a través de Abraham antes de la prueba de la caída, en la prueba de Ur Kasidim. Allí Abraham se puso en peligro con abnegación absoluta para erradicar todo tipo de idolatría y difundir la divinidad en el mundo, hasta el punto de que, como también relata Maimónides en su libro de leyes, el Mishneh Torah, que el rey buscó matarlo y le ocurrió un milagro y lo salvó, y se salvó. Es más, a simple vista, en la prueba de Ur Kasidim había incluso una ventaja respecto a la prueba de la caída, ya que la prueba de la caída fue conforme a la palabra de Dios. Dios le habló, a diferencia de la prueba de Ur Kasidim, que fue iniciativa propia de Abraham. Entonces, en vista de que la caída no fue el primer evento de Mesirut Nefesh, ni siquiera para el propio Abraham, la pregunta retoma su lugar. ¿En qué consiste la virtud y superioridad especial de la prueba de la caída? El concepto se comprenderá si antes se explica en qué radica la novedad del tema de Mesirut Nefesh en general. Al decir, se puede ver Sefer Hamarim 5678 y 5688 allí, que Abraham fue el primero que se entregó con Mesirut Nefesh y así abrió el canal de esa actitud en el mundo, graficando su acción como un conducto que transporta agua u otra cosa de un lugar a otro. Se comprende que de no haber sido así, no existiría en ninguna persona del mundo tal predisposición hasta el grado de poner en riesgo su propia vida. La explicación es la siguiente: Mesirut Nefesh implica la anulación del yesh, el sentimiento de ser algo, y el metziut, de la propia la realidad existencial de la persona, mientras que ser creado significa que el creador creó un yesh, un algo,
que no siente su fuente de vida, y un Metziut, un ser con su propia realidad existencial. Se sobreentiende que un ser creado no puede por sí mismo acceder más allá del marco de la realidad existencial creada. Berajot 5b. Así como el cautivo no puede liberarse a sí mismo. Por lo tanto, es necesario recurrir a una fuerza de otro lugar, para que sea posible poner en práctica el Mesirut Nefesh. Sin embargo, esto llama la atención, ya que vemos que la predisposición y actitud de entrega incondicional también es viable entre los integrantes de los diferentes pueblos del mundo, pues hubo varios casos, salvando las distancias, en los que gentiles se han entregado a la muerte por sus creencias. Escrito Serie de Discursos Jasídicos 5666, página 267. Y convicción. Además de que hay una opinión en Mihat Hinuch, precepto 296, conforme al comentario de Rashi en Sanedrín 74b, que incluso un gentil está obligado, en lo que a los 7 preceptos universales respecta, a sacrificar su vida por Dios. Sobre este asunto se puede brindar la siguiente elucidación. Se puede ver Torah Or 119d. El mero hecho de que alguien esté dispuesto a entregar su vida por apego a la senda de Dios no muestra todavía que ese acto significa un genuino ejercicio de Mesirut Nefesh y anulación de su propia existencia, dado que es posible que esa persona haya entregado su vida porque llegó a la conclusión, según su manera de pensar y debido a sus cálculos lógicos, que eso le convenía más que continuar viviendo, y que así obtendría un beneficio mayor. Y de hecho, entregarse a sí mismo basándose completamente en algún cálculo también es factible, salvando las distancias entre los gentiles. Es decir, en un caso así el individuo piensa que al entregar su vida, él se beneficiará. Su foco está puesto en que su propia existencia será reconocida, o dicho de una mirada opuesta, la persona siente que si no logra cierto objetivo, ¿para qué vivir? Por ejemplo, cuando el rencor domina su corazón, Sanedrín 75a, o lo empuja a la obstinación, especialmente cuando se trata de un líder como un rey y similares. Se puede ver Discurso Jasídico, Bati Legani 5710, capítulo 11. El genuino concepto de Mesirut Nefesh es que la persona entrega su Nefesh, alma, a su propio yo. Se entrega completamente a Dios con una abnegación y dedicación que está por encima de cualquier tipo de cálculos intelectuales o emocionales y similares. El individuo está completamente sumiso y anulado a Dios, de modo que su propia existencia no tiene relevancia alguna. En este sentido, se puede decir que lo recién mencionado fue la novedad y lo que distinguió de manera evidente para todo el mundo, sin ninguna duda, a la prueba de la caída en comparación con la prueba de Ur-Kasdim. El Mesirut Nefesh de Ur-Kasdim consistió en que Abraham entregó su vida para difundir la fe en Dios en el mundo. Por eso el mundo podría haber pensado que su entrega se basó en un racionamiento del ámbito de la santidad, es decir, su convicción sobre la necesidad de iluminar un mundo que estaba sumido en la oscuridad. Era tan fuerte que no se detuvo ante ningún obstáculo y entregó su vida por ello. Véase Bereshit Rabá 2.3. Pero el tema de la caída, de por sí, no hubo nada más que el reconocimiento de que Abraham casi sacrifica a su hijo no existía ni siquiera la posibilidad de divulgar en todos lados cuán profundo debería ser la dedicación a Dios, porque como dice Ibn Ezra, cuando mató a su hijo ni siquiera sus ayudantes estaban allí. Es más, en otra fuente, en Likutei Sijot, en un volumen 18, página 322, se expone que aparentemente el sacrificio de Isaac contradecía la difusión de divinidad en el mundo, ya que al ofrecerlo como holocausto se hubiera erradicado el fundamento que Abraham había sembrado y no hubiera habido continuidad. Dios libre de la difusión de la divinidad en el mundo. El sentido de Mesirut Nefesh que Abraham en la atadura de su hijo fue únicamente porque así lo quiso y pidió Dios, por eso lo hizo. En esto radica el aspecto innovador que trajo consigo la prueba de la caída, que Abraham
exitosamente superó. El Mesirut Nefesh de ese acto fue de tal manera que no se ajustaba en absoluto a la razón. No había en ello más que la voluntad de Dios, por lo tanto significó una actitud de absolución, de anulación total de su propia realidad existencial. Teniendo presente todo lo dicho de líneas arriba, también se comprenden las palabras de Dios a Abraham descritas en la Gemara. Ahora supera para mí esta prueba para que no digan que no hay valor en las anteriores. Si Abraham no hubiera afrontado con éxito, Dios libre, la prueba de la caída, entonces dirían y pensarían que su dominio de la situación en las pruebas anteriores fue porque el asunto se ajustaba a su sacra forma de pensar. Pero no se podría al menos afirmar que lo suyo fue un ejercicio literal de Mesirut Nefesh, donde se entregó realmente la esencia del alma. A través de haber pasado la prueba de la caída, demostró retroactivamente que también su éxito en las primeras pruebas fue en virtud de su abnegada entrega, con dedicación absoluta y con la máxima autonumeración del ser. Esta es también la explicación de por qué la apertura del canal en el mundo para la actitud de Mesirut Nefesh se produjo en la prueba de la caída y no mediante la prueba de Ur-Kasdim. La apertura del canal para Mesirut Nefesh significa que Abraham Avinu legó a los judíos el poder de entregarse absolutamente de manera auténtica, de modo que este sea el verdadero deseo de cada judío, que sea su propia voluntad realmente. Véase Maimónides, leyes de divorcios, en el final del capítulo 2. Por lo tanto, cuando un judío entrega su vida por Dios, incluso si externamente podría argumentarse que lo hace por algún motivo, en realidad no es una entrega basada en su razonamiento, sino en una actitud de genuino Mesirut Nefesh, una entrega totalmente genuina. Con ello, el judío entrega a Dios todo lo que es él, tal cual, más allá de cualquier consideración, tal como la prueba de la caída. Este asunto llega a tal punto que, como dice el Alter Rebbe en su Shulchan Aruch, Orahaim, primera versión 1.10, es bueno recitar cada día la sección de la caída, también para someter su inclinación al mal y servir al santo, bendito sea como Isaac entregó su vida. A primera vista no se entiende cómo es posible comparar el esfuerzo de cualquier judío para someter su inclinación al mal y servir al santo, bendito sea, con el hecho de que Isaac entregó su vida, siendo este acto de entrega total del más alto grado, como se mencionó antes. Pero la verdad es que es así, porque al abrir Abraham el canal para Mesirut Nefesh en su sentido más literal, cualquier servicio que realice un judío siendo descendiente de Abraham, su hijo y heredero, el hecho de someter su inclinación y servir a Dios, tal como Isaac entregó su vida, constituye la heredad de la congregación de Jacob. Consecuentemente, el servicio de cada uno es exactamente como si Abraham estaría realizando la caída, ya que este es el sincero deseo de todo judío, entregarse realmente a Dios. De una sijá de Shabbat, Parshat Vayeshev 5731 en 1970.